أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلوا على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Y agregamos, como dijo el señor al-Kubra alayhi salam, alhamdulillah, الذي حكم لأوليائه بالسعادة وختم لأوصيائه ببلوغ الولاده، نقلهم إلى الرحمة والرأفة والرضوان والمغفرة. Y alabado sea Dios, quien hizo que el final del primero de nosotros sea con la dicha y el perdón divino, y del último de nosotros con el martirio y la misericordia, el beneplácito y el perdón. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán el Karim, un área que uno dice esa es para los malos, pero no es para todos, incluso para nosotros. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. Que no piensen aquellos que han sido cáfires, numli lahum, que le damos prórroga, que no los castigamos inmediatamente, no dejamos que hagan nomás. Numli lahum khayrun li anfusihim, que no piensen que eso es mejor para ellos. Innama numli lahum, ¿para qué le damos esa prórroga? Que esperen, no los vamos a castigar, sigan haciendo lo que están haciendo. Numli lahum liyazdadu ithma, no les digo liyazdadu ithma, para que aumenten sus pecados. O sea, imagínense, hay dos muchachos jóvenes que están en sus motocicletas por los cerros, como en Tucumán, muchachos jóvenes, jovencitos, y que están con sus motocicletas. Prenden sus motocicletas y van a todo lo que da por los cerros, suben, bajan, doblan las curvas. Y viene un oficial de policía, o un oficial de tránsito, qué sé yo, y a los dos no, a uno solo le dice, vos no podés seguir. Que siga al otro si quiere. Entonces el otro sigue. Uno puede decir, este oficial de policía fue malo con el que detuvo o fue malo con el que lo dejó que siga. Uno dice, bueno, fue malo con el que lo detuvo, no lo dejó hacer algo. En cambio el otro lo dejó que vaya tranquilo por la vida. Está por los cerros, joven de 12, 13, 14, 15 años, 16. Está por los cerros subiendo, bajando, pero lo más seguro que se va a terminar estrellando, cayendo, o en el precipicio, o dándose contra el mar. De la misma manera, Allah subhanahu wa ta'ala a veces nos detiene, y eso es rahma, eso es misericordia. Y a veces cuando deja a los kafirunes que sigan nomás, yumli lahum, los deja, les da prórroga. La yahsabanna, ¿cómo se llama? Khayrun li anfusihim, que eso es mejor para ellos. A lo mejor eso es peor. Innama numli lahum liyazdadu ithma, les damos esa prórroga, que sigan nomás haciendo lo que están haciendo, para que aumenten más sus pecados. Muchas veces uno dice, la verdad que, bueno, Allah subhanahu wa ta'ala, sí, somos creyentes y todo, pero resulta que miren cómo está la situación en los países islámicos, siempre con caos, siempre están con conflictos, la situación de los musulmanes, siempre usurpadas sus riquezas. En cambio, miren a los kafirunes, resulta que son kafirunes y miren cómo viven en Europa, viven con confort, con nivel, calidad de vida. Realmente cuando uno vemos a los opresores encima, uno dice, bueno, pero fueron sus abuelos los que usurparon y que pudieron usurpar todos los recursos de África, de América Latina, pero esos fueron sus abuelos, y en todo caso ellos quedaron con un colchón de confort con el cual pudieron ahora tener. Pero no, resulta que vemos que siguen haciendo lo que se les da la gana. Incluso cuando se acerca algún castigo de Dios, les pasa por la oreja, en lugar de, ¿cómo se llama?, de acertarles directamente. Dios, realmente qué suerte que tienen todos estos opresores. Realmente es como si ellos estuviesen por la barca de Dios, ellos tuvieran la barca de Dios y no los buenos. ¿Cómo hace eso? Bueno, aquí en esta ley Allah subhanahu wa ta'ala nos está explicando. Innama numli lahum liyazdadu.
Le damos esa prórroga para que aumenten sus pecados y también porque Allahu en un hadith del profeta Allahu an yujri al-umura illa min asbabiha. Dios no quiere que sucedan las cosas sino a través de sus causas naturales. Si hay una opresión, si hay, podemos decir, una confabulación, si los malos son ordenados, si los malos siguen un sistema y son los buenos los que son los desordenados, los que no siguen un sistema, los que desobedecen a sus propios líderes, y bueno, se van a dar las cosas como se dan en el mundo de la creación, según al-asbab, según las causas naturales. Tampoco podemos esperar que haya milagros continuamente uno tras otro. Y eso se da hoy en día, y se daba en el pasado, y se da desde los principios, desde los inicios de la humanidad, y se dio en la época de los albores. Cuando si hubo una confabulación por parte de los malos, los jefes de las tribus, compraron voluntades. Muawiyah, la'natullahi alayhi, compró voluntades al punto que pudo comprar las voluntades incluso de los primos del profeta, primo del Imam Ali, Ubaydullah ibn Abbas, general del ejército del Imam Hassan ibn Ali, alayhi salam, a quien el general de Muawiyah, llamado Busr, había encontrado en la casa de Ubaydullah ibn Ziyad a sus hijos y lo había matado y degollado a sus hijos. Uno dice, bueno, este debe tener un rencor en su corazón que nunca uno puede imaginar. Encima primo del Imam Hussein, primo del Imam Ali, Hashimita, Sayyid al-Hashimi. ¿Quién iba a pensar que este se iba a pasar a la fila de Muawiyah? Se pasó a la fila de Muawiyah, abandonó al Imam al-Hasan, alayhi salam. Realmente, cuando las cosas se dan de esta manera, que los malos están más organizados, los malos confabulan entre ellos, y los buenos, ¿qué hacen? Desobedecen a sus hijos. Al Imam al-Hasan, alayhi salam, lo dejaron solo. Dicen las narraciones que rezó Salat al-Zuhr, habría como 400 o 600 personas. Hacía el salat y se le iba yendo gente. Terminó el salat al-Asr, se levantó, se dio la vuelta, había 2 o 3. Se le escaparon, se le fueron por las voluntades que compraba Muawiyah ibn Abi Sufyan, la'natullahi alayhi. Simplemente en esa época era mucho más fácil, compraba al jefe del cabildo, al jefe de la tribu, y todos hacían lo que decía el jefe del cabildo. Seguían, sociológicamente hablando, era la forma en que se regían las sociedades en ese entonces. Muawiyah comprendió, entendió, pudo manejar la sociedad, pero los creyentes no pudieron estar a la altura. E incluso llegaron a decir, a faltarle respeto al Imam al-Hasan alayhi salam. Así como se le dan títulos a veces al profeta, o se le daban títulos al Imam Ali, a Yamir, al Mu'minino, creyentes, Shia, se decían seguidores del Imam Ali y seguidores del Imam Hassan por mucho tiempo. No llegaron a entender el Sulh al-Hassan, que realmente no es pacto de paz, sino alto el fuego. Hay una diferencia entre el pacto de paz y alto el fuego. En un pacto de paz uno da, cede, al fin y al cabo quedamos, hacemos una negociación. Ahí lo que hubo fue una hudna. Hudna en árabe significa alto el fuego. Es realmente, militarmente hablando, eso es lo que realmente se dio. Se dio un alto el fuego para preservar las vidas de los seguidores de Ahlul Bayt y para que se mantuvieran los seguidores de Ahlul Bayt y llegaran hasta hoy en día todas estas enseñanzas a través no solamente de lo que hizo el Imam Hassan alayhi salam, sino a través de lo que hicieron todos los imames, pero por sobre todo por lo que hizo el Imam al-Hussein alayhi salam y Zainab al-Kubra, que vamos a llegar inshallah si es que no me pasó. El Imam Hassan alayhi salam les llegaron a decir: As-salamu alayka ya mudilla al-mu'minin, humillador de los creyentes. ¿Por qué? Porque aceptó la paz, nos humilló a nosotros los Shia. Astaghfirullah. Imagínense un Shia hablando racionalmente. Bueno, eso eran los Shias de ese entonces, lamentablemente, o lo que se decían Shias en ese entonces.
Algunos llegaron a decir el imam Hussein era mucho más fuerte y más valeroso, él se levantó, el imam Hassan hizo el sol. El imam el Hassan, alayhi salam, aceptó el alto el fuego y vivió en la época de Muawiyah por 10 años hasta que fue martirizado, fue envenenado. Esa es otra historia. A partir de él llegó el imamato del imam Hussein. El imam el Hassan vivió 10 años en paz o en alto el fuego con Muawiyah. El imam Hussein vivió 11 años con Muawiyah con alto el fuego. Que nadie diga esa fue una postura del imam Hassan y la postura del imam Hussein es levantarse. No, la postura del imam Hassan y la del imam Hussein es la misma. El imam Hassan estuvo 10 años, el imam Hussein estuvo 11 años de paz con Muawiyah, la'natullahi alayhi. Solamente que la situación cambió al llegar al poder este fantoche payaso de Yazid, la'natullahi alayhi. Había, mientras se mantenía una apariencia islámica, como hacen hoy en día, Khadimul Haramain. Bueno, realmente cuando uno ve estos gobiernos que lamentablemente están gobernando la zona donde está la Meca, Medina y está la Qibla de los musulmanes, todos los arreglos y negociaciones que hacen con otros países, con los americanos, ahora realmente el que sabe de análisis político sabe que con lo que pasó en Gaza el año pasado, el 7 de octubre, bueno, hay muchas, uno habla de lo que sufrió la gente y todo eso, y es verdad, eso es algo aberrante. Pero también Tufan al-Aqsa lo que hizo fue destruir algo que ya se estaba cumpliendo, de que Arabia Saudita, los Emiratos iban a normalizar las relaciones, ya estaba todo preparado, y ya faltaba firmar únicamente y sellar ese pacto que iban a hacer, y este Tufan al-Aqsa lo que hizo fue, no sé si eliminar eso, pero por lo menos mandarlo para años en el futuro. Estos mismos gobiernos resulta que se llaman a sí mismos Khadimul Haramain, el servidor de los dos haram. E incluso publican, hacen ediciones del Sagrado Corán y a los peregrinos les regalan el Corán cuando están volviendo a su país. Yo tengo ya 3 Coranes que me han regalado durante esos viajes y mashallah, uno lo agarra, uno dice cómo sirven al Islam. Todo es una fachada. Mientras mantengan una fachada y mantengan una apariencia islámica, uno puede llegar a decir que estamos ante un caso como el que dijo el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Necesariamente debe haber un gobierno, o justo o injusto, pero debe haber un gobierno que tenga una forma de gobierno. ¿Por qué? ¿Injusto incluso? Sí, porque si no hay gobierno hay caos. Si no hay gobierno es la ley de la selva. Si no hay un gobierno islámico, por lo menos en apariencia islámico, por lo menos que mienta, haga el esfuerzo y mienta, como hacía Muawiyah. Pero este Yazid, la'natullahi alayhi, este payaso, ni siquiera estaba en ese nivel. Obviamente él representaba a la situación de toda la sociedad islámica. Y esa era la situación interna de toda la sociedad islámica, y es por eso que hacía falta una revolución. Se habían perdido los valores al punto que incluso los árabes, que tenían algunas muestras o podemos decir de honor antes del Islam, tenían también virtudes en la época de la Jahiliya. En la época de la Jahiliya los árabes tenían muchas virtudes, así como tenían vicios, como dijo el imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam en una de las khutbas de Najm al-Balagha: ustedes fueron gente sin civilización, bebían sangre y hacían un montón de cuestiones. Bueno, el imam Ali, así como los denigra, como los reprocha, vemos cómo en algunas narraciones, y sobre todo en esto que voy a decir del imam Hussein alayhi salam, se recuerda que tenía algunas virtudes. El profeta del Islam participó en una de estas virtudes de estos incrédulos, llamémoslos no musulmanes, porque no se sabe bien qué religión realmente seguían estas personas. Personas nobles, antes del Islam. El profeta del Islam, antes del Islam, participó de un pacto de gente de la Meca. Hicieron un pacto para defender a personas oprimidas. Se llama Hilful Fudul, el pacto de los virtuosos. Uno de esos participantes del pacto era el profeta del Islam. Había otros, obviamente, cuando tenía como 30 años, hace unos 10 años antes
de que le fuera revelado el Sagrado Corán, se le apareció el ángel Gabriel y, bueno, y toda la historia. En esa época, el profeta, ¿por qué participó de ese pacto si él era inmaculado durante toda su vida? Porque había virtudes ahí. Y él participó de Hilful Fudul. Hilful Fudul es porque una vez llegó una persona sin tener clan en la Meca, sin pertenecer a ningún clan, sin tener ningún tipo de apoyo, ni de conocidos, ni de contactos. Quiso vender algo en la Meca, alguien le usurpó sus propiedades. Entonces, lo que hizo fue irse a la Kaaba y comenzar a gritar: realmente este es un lugar, no hay nadie que sea tan virtuoso, que ayude a una persona que está siendo como oprimida. Y ahí varias personas se levantaron y ayudaron a esta persona, e hicieron un pacto, el pacto de Hilful Fudul, y participó el profeta del Islam. De la misma manera, veían mal que en una guerra directamente se tome, por ejemplo, se ataque a las mujeres. Después de la guerra se las tomaba cautivas y eso. O, por ejemplo, llegaba un invitado, alguien que no lo conocían, trataban bien al invitado. Bueno, son cuestiones y virtudes que había antes del Islam. Y es a ese tipo de virtudes que apeló el imam Hussein alayhi salam cuando estaba contando el Sheikh en la mezquita, cuando ya a último momento, cuando querían atacar a las mujeres para ver si el imam Hussein alayhi salam, si seguía vivo, si no seguía vivo, a ver qué es lo que decía. Y cuando quisieron atacar la carpa de las mujeres, y el imam Hussein alayhi salam les dijo: si es que sois Hormon, si es que sois árabes, por lo menos uno ahararan fiduniaco, sean libres en vuestra vida material. Estaba apelando a esas virtudes que tenían los árabes cuando no tenían din, cuando no tenían ningún tipo de religión. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que incluso en la época antes del Islam había una serie de virtudes, o por lo menos se creían con honor. Eran los desgraciados, también me enterraban a las niñas vivas y hacían un montón de cosas más. Pero tenían códigos, como quien dice, los ladrones entre ellos tienen códigos, o algunos dicen somos ladrones pero no violadores. Entonces los violadores, cuando llegan a la cárcel, lo que no les hacen, porque dicen: ¿cómo va a hacer eso este hombre? Como si ellos fueran por los portaestandartes de la moral. Pero bueno, a los violadores, digamos, lo ven mal. Digamos, tienen unos códigos. Bueno, en la época del imam Hussein alayhi salam se habían perdido esos códigos. A pesar de haber llegado el Islam, estos árabes incluso habían perdido esos códigos de la época de la Jahiliya. Y eso lo vemos en cada una de las actitudes de Yazid ibn Muawiyah, la'natullahi alayhi, en cada una de las actitudes de Ibn Marjana. Nosotros siempre maldecimos a Ibn Marjana. ¿Por qué le decimos a Ibn Marjana? Marjana, bueno, vamos a respetar un poquito a la concurrencia. Marjana era una señora de la calle, de una época, que era la madre de Ziyad. Este Ziyad, que no se sabe quién era el padre, porque había nacido de Marjan. Marjan significa coral, así que Marjana sería la coralina, el hijo de la coralina. Entonces decirle el hijo de la coralina era, todos se acordaban quién era la coralina, que hacía Marjana. Entonces realmente Ibn Marjana, esos son los hijos, esos son los que después estuvieron al frente de los musulmanes. Esa era la dignidad y la autoridad moral que tenía Yazid ibn Muawiyah, Ibn Marjana y otros que habían perdido la autoridad de sus padres. Omar ibn Sa'd, la'natullahi alayhi, hijo de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas no era chico. Es más, no lo quería mucho al imam Ali, pero era un valiente y reconocía cosas. Una vez Muawiyah le pidió que insulte al imam Ali. Dijo: no lo voy a hacer. Muawiyah instauró la tradición de insultar al imam Ali antes de cada juzga. Le ven como la juzga, nosotros decimos Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in. Decimos una serie de frases. Allahumma salli ala Muhammad wa ali tayyibin at-tahirin. Bueno, es una serie de frases que se dicen en los discursos. Instauró Muawiyah que una de las frases, la última, sea maldecir al imam Ali, maldecir a Abu Turab.
que era uno de los apelativos del Imam Ali alayhi salam, como lo llamaba el profeta, y era el que más le gustaba al Imam Ali que le diga al profeta, sí. Es la forma en que maldecía Muawiyah al Sufyan. Entonces vemos cómo una gente que no tenía ni los valores de la Jahiliya, si es que había valores, que había los cuantitos, no tenía los valores del Islam, se estaba haciendo del destino de la comunidad islámica. El Imam Hussein alayhi salam no se levantó simplemente porque era más valeroso que el Imam Hassan. Si hubiera estado el Imam Hassan hubiera hecho exactamente lo mismo. Había llegado a un punto a la comunidad islámica. El Imam Hussein no solo salvó a los seguidores de Ahlul Bayt, salvó al Islam, salvó a la humanidad, porque realmente el Islam después, como civilización islámica, le dio un impulso a la civilización humana que no hubiera sido dado si no hubiera estado. Por lo tanto, podemos decir que hoy en día la civilización humana, como está por el Imam Hussein, aunque algunos, por no conocer la historia y el desarrollo de los sucesos, crean que uno está exagerando. Por lo menos salvó a los chiitas y nada más. No, a la humanidad la salvó. Podemos decir entonces que el Imam Hussein alayhi salam, y tengo muchas cosas para decir, obviamente que ya me estoy pasando. El Imam Hussein alayhi salam cumplió con su rol. Pero ese rol que cumplió el Imam Hussein alayhi salam fue un rol que hubiera sido imposible si no hubieran estado los continuadores de su mensaje. Si no hubiera sido algo que hubiera empezado, hubiera durado unos cuantos días y terminado en la batalla de Karbala, como grandes héroes y valientes y orgullosos que cumplieron con Dios y con la religión y fueron martirizados. Era un macho, ya está. Defendió su religión y bueno, rahmatullah alayhi, ya se acabó el asunto. Lo mismo pasa con los grandes héroes. Es por eso que hay algunos religiosos, y tal vez uno se incluya también por ahí, que uno puede leer el Maqtal o el Maqtal o leer los sucesos de cuando fue martirizado el Imam Hussein, Abul Fadl al-Abbas, Ali al-Akbar, con esa valentía, y uno se siente orgulloso a pesar de que uno le duele. Pero hay algunos religiosos que dicen no, Maqtal de Zainab, no puede. Maqtal de Zahra, de Fátima Zahra, no me pide, no me puede. Que lo diga otro, y ya a mí déjenme en el fondo. Porque realmente el verdadero sufrimiento no fue esas cuantas horas en las cuales estos grandes héroes y valientes mostraron todo ese valor y esa defensa por el Islam, que uno se siente orgulloso. Después vino la verdadera tragedia de Ahlul Bayt, que son la tragedia de los cautivos. La forma en que fueron llevadas, pueblo por pueblo, descubriéndose el rostro, no el pelo como dicen algunos, no, el rostro, porque antes se tapaban enteras. Bueno, el solo hecho que se muestre el rostro, en la misma Zainab alayhi salam en su discurso dice: hoy allí me muestras el rostro mientras las hijas de los tulaqá, o sea de los libertos a quienes les dio la libertad el profeta en la Meca, y de las sirvientas, mientras van con el rostro tapado, dejas a las hijas del profeta con el rostro descubierto. Se refiere al rostro nada más, pero que la vean. Cuando el Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam hacía con Zainab algo que toda la gente se acordaba, que si estaba en una carpa y era de noche, por ejemplo, apagaba una vela para que no se vea ni siquiera la sombra de Zainab en la carpa. Y ahora la estaban llevando por todos lados, no solamente Zainab, todas las mujeres de la familia del profeta. Fue precisamente el rol de Zainab el rol complementador del Imam Hussein. Si no hubiera estado Zainab, hoy en día no hubiéramos estado hablando de todo esto. Y toda la humanidad seguiría sumida en un tremendo oscurantismo. Es por eso que no es fácil hablar de Zainab. Zainab fue... Realmente no le damos el derecho a Zainab cuando queremos recordar. Y aquí está el discurso de Zainab, que yo quería decir algunas cuestiones. No me voy a pasar. Solamente que había que ser hija del Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam para hablar como habló Zainab, tanto en Kufa como frente a Yazid, la'natullahi alayhi, frente a aquel que quiso hacer parecer que todo esto era una lucha entre hashemitas y omawitas, que cuestiones de familia, porque entre Hashim y Omeya,
hubo una discusión, entonces los hijos de ellos no se quieren, y entonces quería hacer pasar esto como si fuera una lucha entre clanes, y era realmente la lucha entre el bien y el mal, una lucha entre el Islam y la incredulidad. Estos eran incrédulos. Muawiya la'natullahi alayh una vez escuchó que estaban diciendo el azán y se enojó cuando escuchó la frase Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Y se enojó y dijo: Ya ibn Abi Kabsha, no te quedaste tranquilo hasta que no pusiste el nombre de Dios junto con el tuyo. Por Dios que no voy a dejar y no voy a intentar borrarte. Hasta que no te entierre por completo tu nombre. ¿Quién era Abi Kabsha? ¿Por qué le decían así? Abi Kabsha era uno que llamaba al monoteísmo, como 70 años antes del profeta del Islam. Y como los incrédulos le decían el hijo de Abi Kabsha profeta como una forma de ridiculizarlo. Pero realmente era un honor decirle este sí es igual que aquel que llamaba al monoteísmo. Y así desde Muawiya la'natullah alayh vio que llegaban las cabezas en las lanzas allá. Y él era poeta, tomaba vino y decía poesías. Y dijo: La'ibat Hashimun bil mulk. Jugaron los hashemitas con el gobierno, con el poder. Fala khabarun ja'a wala wahyun nazal. No llegó informe ni hubo revelación alguna. Este era el califa. La khabarun ja'a wala wahyun nazal. Califa de los musulmanes, representante del profeta del Islam. Y siguió: Leita ashiyahi bi Badrin shahid. Ojalá mis ancianos ancestros que murieron en Badr hubieran visto Jaz'ul Khazraji min waq'il asad. Hubieran visto cómo están sufriendo ahora todos estos valientes que se decían valientes. Mataron a su abuelo en Badr. La ahallu wastahallu farahan. Somos se hubieran puesto de contentos si hubieran visto esto. Thumma qalu, y hubieran dicho: Ya Yazid la tashal. Oh Yazid, que no se paralice tu mano. Una frase que se usaba en ese entonces, como los árabes decimos entonces: Allah salen de allá, que salen matiyadá, que en persa se dice: Daste que no te duele la mano. Son formas de hablar diciendo gracias. Y a esta frase que después Zainab, si leen el discurso de Zainab, ella le dice ahí, en medio del palacio: Estás muy alegre diciéndole a tus antepasados que te hubieran dicho: Ya Yazid al-Atashal, hubieras deseado en el Yom al-Qiyamah que tu mano realmente hubiera estado paralizada. Me he pasado muchísimo. Bueno, realmente rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala que sepamos valorar el valor de Zainab, el valor del Imam Ali Zain al-Abidin alayhi salam, y no dejar que simplemente esto termine como cuando terminó la batalla de Karbala. Que esto no terminó el día 10 de Ashura, esto no terminó hoy al mediodía, esto en esta noche, la noche 11, es que acaba de empezar. Sallu ala Muhammad wa